Él quiere que lo presenten como un docente del Hospital de Clínicas. Ayer nos deleitó con una charla que estuvo muy linda. Hoy tenemos el agrado de volver a tenerlo acá con nosotros. Y dice que su mayor orgullo es haber sido diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, le damos la bienvenida. Él nos va a hablar sobre trombofilias y embarazo y síndrome antifosfolipídico. Así que bueno. Agradecerle a todos los que vinieron, porque los kilómetros que han hecho es algo verdaderamente, por lo menos para los que vivimos en Capital, y el esfuerzo que han hecho nos compromete de una manera tremenda, tremenda. La verdad es que menos mal que me enteré acá, porque si me enteraba en Buenos Aires que iba a tener que dar clase a gente que se iba a hacer 400 kilómetros para escucharme, no sé, me iba a intimidar. Bueno, el tema es trombofilias y síndrome antifosfolipídico. ¿Ustedes han escuchado? Bueno, entonces, el tema es trombofilias y síndrome antifosfolipídico. Ustedes en los últimos años deben haber escuchado mucho hablar de este tema, más de lo que merece. ¿Vamos bien? Más de lo que merece. Nosotros ayer habíamos mencionado uno de los grandes problemas de la obstetricia, de la salud, de la medicina perinatal, que es el bajo peso al nacer. Y dedicamos todo el tiempo a la prematurez, o sea, a la alteración en la duración del embarazo, al nacer antes de tiempo. Hoy vamos a ver un tema que que fue creciendo como una gran hipótesis, y para algunos una realidad, como causa de la otra vertiente del bajo peso al nacer, que es el crecimiento intrauterino restringido. Así empezó, cuando los chicos nacen de bajo peso para su edad gestacional. Además, empezaron también a investigar las causas de muerte fetal, porque angustiaban tanto a la madre como al médico, porque el médico no tenía respuestas para esa muerte fetal y por lo tanto no podía decirle a la mujer si el fenómeno se iba a volver a repetir o no. ¿Está? Entonces, tenemos el crecimiento intrauterino restringido, tenemos la muerte fetal intrauterina y empezaron a ver la placenta. Como me dijo una vez un alumno del pregrado, me dijo, doctor, entonces la placenta es como la caja negra del embarazo. Claro, porque yo le decía, hay que mandar la placenta siempre a anatomía patológica porque ahí seguramente van a encontrar la causa. Y ahí se veían infartos, trombosis, etc. Entonces, se empezó a investigar y lo que había empezado como una investigación sobre bajo peso al nacer y después fue a muerte fetal, empezó a asociarse con otros cuadros clínicos como por ejemplo la hipertensión arterial, la preeclampsia, etc. Yo voy a mostrarles ahora la prevalencia de un montón de alteraciones de la coagulación y el impacto perinatal del mismo. Y ustedes después van a sacar sus propias conclusiones de qué magnitud tiene este problema, ¿sí? Y si verdaderamente ha justificado 20 años de mencionarlo continuamente. ¿Sí? Yo les tiro uno que a lo mejor no se les ocurrió. Embarazo. El que hizo esa definición pensaba en embarazo. A todos se nos ocurren lupus, artritis reumatoidea. No. Ellos se pusieron a pensar en el embarazo como una trombofilia adquirida, porque el embarazo de por sí tiene una posibilidad de 4 a 6 veces más de provocar trombos que una paciente no embarazada. ¿Sí? Por eso hay que ser tremendamente juiciosos con el reposo y con el reposo absoluto en la mujer embarazada. ¿Sí? Bien, seguimos. Tenemos que son hereditarias o adquiridas. Miren, esto es fácil para tener un pantallazo y recordarlo. En las hereditarias, ustedes vieron siempre un montón, todas estas ya las vieron, las conocen, las escucharon, las leyeron, pero siempre se las olvidan, yo también me las olvido. Hay dos mutaciones, una la que se llama factor 5 de Leiden y otra la mutación del gel de la protombina que es el 20-210. Entonces, son dos mutaciones que hay hereditarias. Después hay 3 déficits. El de antitrombina 3, que es el más peligroso de todos, por eso lo puse en amarillo. El de la proteína C y el de la proteína S, que son todos cofactores de la coagulación. Pero también tiene algo que es muy fácil de relacionar. Hay déficit o hay resistencia a la proteína C activada. No es la C reactiva de la infección, es la C activada y es resistencia. Entonces la coagulación aumenta.
Y después este cuadro, que es una alteración enzimática que lleva a la hiperhomocisteinemia, por eso sea tanto ácido fólico. ¿Sí? Esto impacta también mucho en el primer trimestre, ¿sí? En la abortadora recurrente. Y después está lo que se adquiere, y entre los que se adquieren está el síndrome antifosfolipídico. Por eso no tenía mucho sentido en separar una charla de la otra, trombofilia antifosfolipídico, porque es una dentro de la otra. El síndrome antifosfolipídico es una trombofilia por definición y está dentro de las adquiridas. Después tienen otra vez esta, que puede pasar durante la vida, pueden tener este tipo de síndromes, la edad avanzada, el poco movimiento, etc. El embarazo y puerperio, es una trombofilia adquirida. La inmovilización prolongada, imagínense estas dos combinadas, y imagínense una mujer con cesárea después de haber estado en reposo, por ejemplo un gemelar, 3. Por eso, una de las graves complicaciones del embarazo múltiple es la trombosis y el tromboembolismo pulmonar. Está dentro de las complicaciones más severas y que hay que tener mucho cuidado. Seguimos. La epidemiología. Miren ustedes, hay algunas frases, por ejemplo la de arriba, donde es 0.76 cada 1000 embarazos. Bajo. Digamos, ayer estábamos hablando de prematurez y estábamos hablando de cifras de 10%, 15%, acá estamos hablando de 0.76 a 1.72 cada 1000. Después dice, 4 veces superior a la de la población no gestante, que es lo que les dije antes, el embarazo de por sí es un estado adquirido de trombofilia. La mayoría es venoso, ¿sí? Esto lo estamos viendo aquí en esta parte. En el posparto el riesgo es muy importante. Y si hubo reposo o cirugía o las dos cosas juntas en las primeras 6 semanas, puede aumentar de 20 a 80 veces. O sea que hay que estar mirando lo que está sucediendo. En la primera semana es la más crítica, ¿sí? Porque se mueve muy poco la mujer por el dolor. Después ustedes tienen que la embolia pulmonar es la primera causa de mortalidad materna, de 1.1 a 1.5 muertes cada 100.000 en Estados Unidos y en Europa. Cuadro, marco conceptual, como uno le dice. Este es el tema del que estamos hablando. No tiene nada que ver con la corioamnionitis subclínica y con las 4 columnas que vimos de prematurez ayer. Hay una distancia abismal entre estas cifras y las de ayer. Esta es la famosa tríada de Virchow, que yo la verdad no la tenía ni en cuenta hasta que empecé a leer el tema, y cuando uno lee el tema, bueno, dice, existe la tríada de Virchow. ¿Y para qué? Para desencadenar la coagulación. Entonces, el trombo tiene 3 puntas. Primero tiene que haber una injuria vascular del endotelio, ¿se acuerdan la agregación plaquetaria? Después tiene la hipercoagulabilidad, que hay que ver por qué, y que circule más lenta la sangre. Y esto ocurre en el embarazo. La estasis venosa, por ejemplo, la compresión del útero de los vasos pélvicos, etcétera, 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 cosas que ustedes saben desde la facultad. La hipercoagulabilidad lo que hace es en el plasminógeno. Entonces, esto da un estado de hipercoagulabilidad en el mecánica del útero, se relaja el músculo liso y la progesterona, que recuerden que la progesterona enlentece el músculo liso, ¿sí? Lo relaja, tanto el del intestino también, y disminución de la movilidad. Y la otra, recuerden la bulimia y toda esta historia, y si llega a haber hipertensión, la microangiopatía, ahí está, bulimia aumentada, parto o cesárea, típico de cirugías. ¿Está? Tríada de Virchow, podrían en vez de dibujar un triángulo, podrían dibujar una embarazada. Sencillo. Fisiología. Y acá tenemos nuevamente más extenso el por qué es un estado fisiológico de hipercoagulabilidad. ¿Cuándo sospechamos que hay una trombofilia? Cuando hay antecedente de tromboembolismo venoso o de pulmonar durante el embarazo. Miren la primera definición en blanco. 50% de las embarazadas con tromboembolismo tiene una trombofilia adquirida o hereditaria.
con tromboembolismo, sería interesante saber cuánta gente tiene trombofilia hereditaria asintomática, embarazada. Eso lo vemos. ¿Qué antecedentes pueden tener para sospecharlo? Esto. Que se desprenda la placenta por infartos, porque haga preeclampsia, se me fue la P, acá volvió, eclampsia, que se muera el feto, fundamental, y restricción del crecimiento intrauterino, que fue como empezamos la charla. ¿Sí? Otra vez, dos cifras más grandes para que la vean. La incidencia de enfermedad tromboembólica es esa que están viendo, menos del 1%. Del 1 por 1000, perdón, menos del 1 por 1000. O sea que yo estaba hablando del 50% del 1 por 1000. Seguimos bajando. Les hablé que cuando termine la charla, la magnitud del tema, que parece que hubiera dominado la obstetricia en los últimos 20 años, se va a ir desplomando de a poco. Seguimos. Complicaciones vasculares gestacionales. Esto es muy interesante porque hubo un estudio donde se registraba, hay gente preocupada por esta historia porque se estaba dando demasiado anticoagulante a todas las embarazadas. Entonces empezaron una serie de registros y se vio que las complicaciones vasculares gestacionales, con un intervalo de confianza del 95%, de trombofilia, o sea, de encontrar trombofilia en determinados cuadros clínicos son, por ejemplo, si tenemos un desprendimiento de placenta, tenemos 2 a 5 veces. Era de esperar, se desprendió la placenta, infarto, etc. Si hay preeclampsia, baja a menos de la mitad. Si hay una muerte fetal, estamos ahí, ¿sí? Antes de las 24, pero si es después de las 24, ya me supera el 3. ¿Sí? Y si hay un crecimiento intrauterino restringido, también me supera el 3. Entonces, acá ya vemos que hay una relación, no puedo decir que hay causa-efecto, porque estoy hablando de riesgo relativo y es visto para atrás, por eso es odds ratio, o sea, riesgo cruzado. Lo que yo estoy viendo a través de los registros es que hay una asociación, en algunos más fuerte que en otros, pero son esas las principales patologías a las que se asocia. Entonces, las hereditarias, habíamos visto, sigo acá, riesgo de trombosis de embarazo y puerperio en trombofilias hereditarias. Supongamos que yo tengo mucha plata, un gran laboratorio y hago un screening, a todas las mujeres les busco todos esos factores que vimos, las 2 mutaciones, los 3 déficits, la resistencia y la hiperhomocisteinemia. Y vamos a ver qué le pasa a esa mujer durante el embarazo y el puerperio. Si hay un déficit de antitrombina 3, aumenta el riesgo de trombosis en porcentaje, va del 12 al 60% de estas pacientes. Y en el puerperio de 11 al 33% de estas pacientes van a sufrir una trombosis. Si es C, 3 a 10 o 7 a 19. Siempre el puerperio se lleva más, habíamos visto las cifras. La S cae notablemente, en el puerperio sube. Y la C activada está en el embarazo y sube en el puerperio. Ahora bien, estamos hablando de porcentajes de ese 1 por 1000 en pacientes donde todo esto dio positivo. Dio positivo en forma individual y el riesgo. Imagínense ustedes, a mí me da la proteína C, me da positiva, S me da positiva y la C me da positiva y estoy en el consultorio. Señora, hice el screening y me dio C positiva, S positiva. Y eso es jorobado y la voy a tener que anticoagular. Riesgo 3% del 1 por 1000. Riesgo 0% del 1 por 1000. Seguimos. Prevalencia, acá lo que vamos a ver es al revés, otro enfoque, la trombofilia y el riesgo asociado a trombosis durante el embarazo. Prevalencia, vamos a ver, todas las embarazadas quiero ver cuántas tiene trombofilia y quiero ver después el riesgo asociado de trombosis durante el embarazo. El factor 5 de Leiden, dependiendo si es hetero u homo, que esto es más grave todavía, pero bueno, acá la heterocigosis,
Diego relativo 9 veces, acá es 34 veces. Es importante. Mutación del 2022, el de la protrombina. 7, 26 del riesgo relativo. Prevalencia. ¿Sí? Pero miren la prevalencia, ¿eh? No estamos superando acá. El factor 5 de Leiden no supera el 0,2 al 0,5 de toda la población. Seguimos. Baja. Déficit de antitrombina. Menos del 0,1. ¿Sí? Acá se me fue el número para... Esto me parece que está al revés. No, acá está. 5. Déficit de protrombina, 5 y 3. Todos estos son los riesgos relativos, salvo el de 34 y 26 veces, de acuerdo a esto, que son porcentajes inferiores al 1% del 1 por 1000. ¿Sigo? Por lo tanto, un valor aislado de cada uno de estos no me justifica tener una paciente anticoagulada cada 12 horas, o una vez por día, cada 12 horas, con un medicamento que se inyecta, se da de forma subcutánea y que tiene complicaciones solamente por la vía de administración. Seguimos. Recurrente del embarazo. Lo diagnostico y veo cuántas pérdidas o qué resultados negativos tengo desfavorables de acuerdo al resultado que me vino del laboratorio. ¿Qué puedo esperar? Y lo que se vio en los estudios es que viene la población que tiene pérdidas recurrentes de embarazo, 5 por 2, 5%, y acá 1 cada 100 en el control, ¿sí? O sea, 1% todo esto. Y miren lo que pasa en cada una de estas, no significativo, no significativo, no significativo, que es obvio. Solamente me da importante cuando yo tengo el SAF, el síndrome antifosfolipídico. Y lipoproteína A, que es un lipopolisacárido que también está metido ahí en la parte de los síndrome antifosfolipídico. Y esto es la hiperhomocisteinemia. Por lo tanto, lo primero de todo este tema que estamos tratando hoy, que se desplomó en los últimos 20 años, es como un factor relevante, capital, que hay que buscarlo sí o sí, para poder prevenir algo, tratándolo, que tenga impacto. Eso ya va, esta es la tendencia. Lo más que podemos llegar a encontrar es que empeore, porque esto ya lleva 10 años o más de estudios. Este es el SAF, el más peligroso, ¿sí? De los dos. Síndrome antifosfolipídico es un trastorno autoinmune. Puede aparecer y desaparecer. A veces es cíclico, puede ser que nos dé positivo los test y después no. Por eso hay que monitorear a la paciente. Pero la verdad es que lo preocupante del SAF es que generalmente uno lo ve por los antecedentes de la paciente y va y lo investiga, no es que uno hace screening. Ninguna de estas cosas. El otro, es absurdo hacer screening de trombofilia, es un despilfarro de dinero. Esto también es tirar la plata, pero si tienen antecedentes fuertes pueden llegar a encontrar explicaciones importantes, porque la relación es muy grande, ya lo vimos en el otro cuadro, como trombofilia adquirida, ¿sí? Pero a su vez el SAF puede ser primario o secundario a enfermedades autoinmunes. Y acá está que los anticuerpos anticardiolipinas están en un 30% y el inhibidor lúpico o el anticoagulante lúpico también, 30%. El 70% de los SAF son mujeres y la prevalencia de anticuerpos antifosfolipídicos en mujeres gestantes 0 a 11 y de acuerdo a lo que vieron en la media dio 2%. O sea que las mujeres que están embarazadas, de 100 hay 2 que tienen alguno de esos anticuerpos, o anticardiolipina o anticoagulante lúpico. Si fuera tan catastrófico y terrible, tendríamos unos resultados perinatales pero espantosos, espantosos. Entonces, hay que darle mucha, pero mucha importancia a los criterios clínicos. A mí lo que me cuenta acá en este tema son 2. El laboratorio sí, pero primero el clínico. Y el clínico me dice que tengo que haber tenido ya trombosis, ¿sí? Que tengo que haber tenido patología obstétrica, que tengo que haber tenido 3 o más abortos, ¿sí? Pero la muerte fetal es determinante. Usted dice, ¿se me murió un feto?
ya saben que tienen que pedirle el laboratorio. Le pueden pedir el laboratorio para SAF, y si tienen al alcance, es alguien que vale la pena pedirle el de la trombofilia también. Pero esa, se le murió un bebé en intraútero. O sea, hay que investigar porque puede llegar a tener un resultado reproductivo bueno en el próximo embarazo. Si no investigamos, nunca vamos a saber cómo enfocar el consejo preconcepcional. Claro, no podés hacer preconcepcional, no podés explicar, un desastre. Y está condenada a repetir el resultado. Este es la abortadora recurrente o habitual. Y uno más nacimientos prematuros con morfología normal antes de las 34 semanas debido a eclampsia o preeclampsia o insuficiencia placentaria, o sea, crecimiento intrauterino restringido. O sea que está involucrado el SAF en el crecimiento intrauterino restringido y es como para preocuparse. No estaban tan equivocados, pero no es todo. No es la mutación del 20-210 ni la resistencia a la C activada. Separados no nos dicen nada, sumándolos tampoco. Puede ser que la proteína, la antitrombina 3, esa sí pueda llegar a ser mucho más importante que el resto. O sea, hay que jerarquizar esa información. Pero ¿por qué lo pedí? Lo pedí por esto. Yo jerarquizo después, pero lo pedí por esto. Si no, no hago tamizaje. ¿Sí? Eso es cuando uno saca de contexto a veces las cosas. ¿Sí? Entonces, después pido el laboratorio y examino todo esto que tengo que ver acá. ¿Sí? Que es el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la beta-2-glicoproteína 1, que es un antígeno que se expresa en este tipo de pacientes y que hay que ver si está presente. Y con eso alcanza. Tamizado primero por los datos clínicos, que son datos feos. Generalmente son pacientes que vienen derivadas, que vienen porque le dijeron que uno es un gran obstetra, que la doctora Susana es espectacular y ella te va a resolver el problema, o que la doctora Mabel es la única solución que vos tenés. Entonces vienen como si vos fueras casi un pai o un ser por encima del resto. Y vos lo que tenés que hacer es ver la historia clínica. Nada más. Era lo que estábamos diciendo ayer, escuchar a la paciente y preguntar. Entonces, con un criterio de clínico y uno de laboratorio, yo cierro. Cierro y ahí sí tengo que tratar. O sea, tengo el cuadro clínico. Esto es el efecto procoagulante de los anticuerpos antifosfolipídicos. Es un cuadrito muy lindo, acá está la cita, es del 2002. Pero es lindo para saber cómo el síndrome antifosfolipídico actúa en diferentes lugares. Es demasiado extenso, pero es interesante. Seguimos. Las manifestaciones, miren las manifestaciones clínicas que puede dar un SAF. No hay sistema que se salve del SAF. Claro, nosotros lo abordamos a través de la gestación. En 1987, en 1988 se empezó a hablar de a poco. Yo me acuerdo que me empecé a interesar porque digo, esto puede llegar a ser la respuesta a las muertes fetales, más que a los retardos de crecimiento. Y Alicia, ¿dónde estás? Alicia Di Rauso. Alicia, ¿vos te acordás que el primer trabajo cuando éramos residentes con Silvina Pradier en la revista de la Sardá, nosotros publicamos una revisión de síndrome antifosfolipídico, año 1988-89. Cuando la doctora Rudavega, es profesora titular de la cátedra del Hospital de Clínicas, presentó su tesis de doctorado hace 7 años atrás, me vino y me pidió, lo cual para mí es un honor, mi artículo de revisión del año 88 de este tema, si lo tenía, porque aparentemente no se había publicado, y era la inquietud de 2 residentes, un R3 y un R2, nada más. Todo tiene que ver con alteraciones en el endotelio y la coagulación. Todo. ¿Sí? Seguimos. Complicaciones médicas, trombosis, fundamentalmente en miembros inferiores que son venosas. ¿Sí? El 2% de las trombosis tienen, no estamos hablando por 1000, el 2% tienen anticuerpo
anticoagulante lúpico, y el riesgo de trombosis aumenta, ¿sí? Acá nos estamos yendo casi a 10 veces más durante el embarazo y el puerperio, y la trombosis arterial ya es peligrosísima porque conduce a la ACV, especialmente a la arteria cerebral media. Está también otro cuadro que es el SAF catastrófico. Esto se ve poco, pero cuando se ve, señores, es como una embolia de líquido amniótico. Estamos ante un cuadro que va a ser muy difícil de revertir. ¿De acuerdo? Miren lo que hay el daño multisistémico del SAF catastrófico. Esto es un cuadro que va a terapia intensiva y hay que, nosotros ayudamos al principio diagnosticándolo y mandándolo a terapia intensiva y después rezando afuera de terapia intensiva o encomendando al credo que profesemos. Seguimos. Complicaciones obstétricas, abortos recurrentes, muerte fetal, preeclampsia y preeclampsia severa. ¿Ven quiénes están presentes? Siempre antifosfolipídicos. Y ahí viene la pregunta. ¿Para quiénes deben ser evaluados para el SAF? Y yo le dije, los que cumplen los criterios clínicos. No se recomienda screening. ¿Vamos bien? Esto en todos los congresos se quedaban horas hablando de este tema. Hoy merece solamente una diapositiva y nada más. Manejo SAF, 2 grupos, con historia de trombosis, sin historia de trombosis. ¿Cómo se maneja? Algunos dan aspirina en bajas dosis, ¿sí? Esas de 80 y pico a 100, y esas quedan en consejo preconcepcional cuando ya deja el anticonceptivo porque quiere quedar embarazada, la mujer que tuvo varias pérdidas fetales o muerte fetal, etc. Entonces queda embarazada, no pierde el embarazo en el primer trimestre, o cubrimos la implantación y después sí pasa a la heparina no fraccionada o a la heparina de bajo peso molecular, que ustedes saben muy bien la diferencia de vida media, etcétera, etcétera. Pero es cara, es subcutánea, se la puede aplicar la señora, tiene algunas consecuencias, pero como toda medicación, tiene problemas también, hay que tener cuidado con la dosis. Periódicamente hay que hacer lo que se llama el anti-A10, porque si no evalúan el anti-A10, porque esto actúa sobre el factor 10A, si no evalúan el anti-A10, ustedes pueden cometer la torpeza de estar anticoagulándola a la paciente en vez de hacer profilaxis. Y acá viene la primera diferencia. Profilaxis no es antiagregante. Esta droga no es antiagregante, ¿sí? Es profilaxis de la trombosis. Si se pasan, anticoagulan. Por eso a las 3 semanas, 2 a 3 semanas, tienen que hacer este perfil, como el RIN que le hacen a la gente que está con los dicumarínicos. Comentaba a ustedes, que lo conocen obviamente, de las aspirinas. Esta es cómo funciona la no fraccionada, que excede un poquitito. Después lo que sí, la de bajo peso molecular, actúa sobre los cofactores y es sobre el factor XA, el 10A, perdón. Y estas son las diferencias en lo que es a la administración y al pasaje transplacentario, que esto nos da una enorme seguridad, es categoría B de la FDA, ¿sí? Y cómo evaluamos a uno a través del 10A y el otro a través del KPTT, ¿sí? Antídotos, etc. Recuerden que los anticoagulantes, una vez que suspendemos la aspirineta, ahí le damos esto. Yo sigo diciendo aspirineta como lo viejo, pero es así, me quedó. Entonces, estos son diferentes esquemas de profilaxis y anticoagulación a dosis completa. Y también hay algunos que dan cortisol, etcétera, prednisona en este caso, cortisona, y no se da, los costos son enormes y los resultados no van a mejorar si no fueron buenos con los otros 2 esquemas. Profilaxis y tratamiento, para terminar, recuerden, trombofilia conocida con SAF positivo y antecedentes de pérdidas fetales. Empiezan con las dosis profilácticas más aspirina en dosis bajas durante la gestación y el puerperio. La trombofilia conocida más antecedentes ya clínicos de retardo, preeclampsia grave o desprendimiento, se le da heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación y el puerperio. Y en mujeres sin trombofilia conocidas, pero sí complicaciones clínicas, hay que valorar si le vamos a dar la heparina de bajo peso molecular a dosis alta
en alto riesgo y aspirineta al inicio de la gestación o las pérdidas fetales. Si damos aspirineta durante toda la gestación, recuerden que hay que suspenderla a las 36 semanas porque se prolonga mucho el efecto antiagregante que sí tiene la aspirina y puede sangrar durante el parto y la cesárea. ¿Sí? Eso hay que suspenderlo. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, esta es la vigilancia ante parto y las recomendaciones es de la función hepática, renal, etcétera, Doppler, el pronóstico, historia clínica. Discúlpenme, me apuré.